Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Manage Engine Latam. Hoy vamos a estar conversando sobre ciberresiliencia autónoma y gestión convergente, la nueva era del endpoint. Hemos tenido, como ustedes bien saben, muchas novedades en el ámbito de la inteligencia artificial. A nivel de industria también hay muchísimos cambios y hoy vamos a estar conversando sobre este tema y me acompaña hoy Luis Alejandro Gómez del equipo de Manage Engine. Hola Alejo, bienvenido. Hola, muy buen día para todos. Es un gusto tenerlos por acá. Esperemos pues este webinar sea de gran utilidad para ustedes y podamos tener un aprendizaje en conjunto. Seguro, así va a ser. Y bueno, sin más preámbulos, pues les damos la bienvenida. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema y vamos a arrancar entonces por el principio, que es la resiliencia. Entonces, esta es una palabra que viene del latín, ¿no? Que significaba en su origen natural rebotar, como cuando algo cae, una pelota que cae al piso y rebota, como que vuelve a recuperar su forma o vuelve a estar en el lugar en el que estaba antes. Y se utilizaba mucho en la física. Posteriormente empezamos ya a usarla en diversos ámbitos y hoy utilizamos la resiliencia para hablar de esa capacidad de las personas o de las organizaciones digamos, de enfrentar problemas, de adecuarse a los cambios y de poder incluso sobreponerse a situaciones difíciles, ¿no? No solamente evitar los inconvenientes, evitar los problemas, sino también resolverlos o en caso de que haya habido algún error, cómo recuperarse de esa situación. Y pues obviamente ya ciberresiliencia estamos hablando de la aplicación, digamos, de esta capacidad en el mundo cibernético, ¿cierto? En la tecnología, y es justamente lo que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿De qué vamos a conversar en este webinar? Bueno, vamos a tener 5 grandes elementos. El primero es la IA está acelerando el ciclo de ataque, ¿cierto? Vamos a conversar un poco sobre todos estos modelos de frontera que están cambiando mucho el panorama y la dinámica de la ciberseguridad a nivel global. Vamos a revisar cómo es que los ataques más sofisticados son libres de archivos, ¿no? Antes solíamos pensar que los ataques venían con un archivo adjunto o indispensablemente tenías que descargar algo para sufrir un ataque, pues eso ya es cuestión del pasado. Vamos a evaluar un poco Zero Trust como como una herramienta esencial. Vamos a ver también un poco sobre la madurez de Zero Trust, cómo podemos revisar en qué nivel de madurez nos encontramos como organización. Vamos a hablar sobre TI como plataforma, que también es un tema del que hemos hablado ya este año en webinars anteriores, es un tema que sigue siendo importante para la industria. Y al final vamos a adentrarnos en el tema de ciberresiliencia autónoma, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito paso a paso en este webinar conversando sobre todos estos temas. Y la idea es que al final podamos tener la comprensión justamente de este concepto de ciberresiliencia autónoma, cómo lo logramos y cómo vamos a lograr también proteger a nuestra organización y garantizar esos controles mínimos necesarios para evitar todo este tipo de ataques de los que vamos a estar conversando. Entonces arrancamos por acá. La IA está acelerando el ciclo de ataque. Aquí ven ustedes, por ejemplo, los datos del Foro Económico Mundial, que siempre a final de año hace una encuesta a los principales líderes económicos, obviamente empresas de tecnología, a líderes políticos, y aquí encontramos los riesgos más importantes para el mundo en 2026. Y si ustedes se fijan, hay una columna donde están los riesgos, digamos, de a corto plazo, digamos, y está la desinformación en el segundo lugar, que es un tema que nos compete 100% en tecnología, y ciberseguridad en el sexto puesto. En los años anteriores, ciberseguridad aparecía por ahí en el noveno, si acaso en el décimo, en el puesto 11, no hacía parte del top 10 habitualmente, pero ya desde hace unos años, desde después de pandemia, la ciberseguridad ha estado en el top 10 y ahora ya llegó, digamos, al top 6 de los principales riesgos a nivel mundial. Y en el largo plazo, también tenemos lo que son los cambios extremos, todo el tema ecológico en el top 3, pero mantenemos desinformación en el cuarto lugar. Los resultados negativos que puede haber
por la inteligencia artificial en el quinto puesto. Y ciberseguridad, digamos que se mueve un poquito como a un octavo lugar, pero ese es un movimiento, digamos, que está obviamente condicionado por el contexto de largo plazo. Entonces, si nos fijamos exclusivamente en el tema a corto plazo, ciberseguridad pues sigue siendo un elemento bien importante. El mundo que ya llegó. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Hemos conversado bastante sobre cómo la inteligencia artificial facilita la creación de ataques informáticos, cómo ayuda a generar campañas de phishing hiperpersonalizadas, cómo gracias a su capacidad de lenguaje puede crear contenidos muy, digamos, engañosos, toda su facilidad para deepfakes. Hemos revisado todas esas posibilidades anteriormente. Y ahora lo que se está viendo mucho es el malware as a service, ¿cierto? Donde personas o empresas pueden comprar, digamos, una suscripción a algunos GPTs, ¿cierto? Algunos modelos de inteligencia artificial que están diseñados para crear ciberataques exclusivamente, ¿no? Entonces está, por ejemplo, aquí el FraudGPT, WormGPT, hay cualquier cantidad de esta clase de herramientas en la Deep Web. Y entonces cualquier persona o cualquier organización pueden, por $100 o incluso menos, contratar un servicio, participar de una campaña, enviar un ransomware a una organización muy importante y de acuerdo a su inversión, pues van a recibir también la parte que les corresponde cuando la extorsión funcione, ¿no? Esto, pues obviamente, como les digo, está disponible en la dark web, no es una cosa que sea muy abierta, pero es muy fácil participar. ¿Cómo llegamos a este tipo de escenarios? Pues ustedes recordarán que, por ejemplo, tanto OpenAI como DeepSeek han liberado algunos de sus modelos de manera pública, eh, open source, y cuando eso pasa, pues hay grupos delincuenciales que, digamos, toman esa información, se aprovechan de que es una herramienta open source, la aíslan y poco a poco empiezan a entrenarla para que sus límites, digamos, sean mucho más flexibles, ¿no? Entonces, si tú hoy le preguntas a ChatGPT o a cualquier modelo de inteligencia artificial que haga una campaña de phishing, muy seguramente te va a decir que no, pero ellos ya han trabajado mucho con estos modelos que digamos, entrenaron específicamente para este tipo de actividades y es como estamos pues en esta situación en la actualidad. Pero también vamos a hablar un poco sobre los modelos de frontera y aquí tenemos en esta imagen un parque que se llama South Park en San Francisco, muy cerca de las oficinas de Anthropic, que es una de las organizaciones con uno de los modelos de frontera, es decir, uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, que es Claude, ¿no? ¿Y qué sucedió? Muy probablemente en este parque. Este es un parque que queda cerca a las oficinas de Anthropic y según nos cuenta un informe de Anthropic de más de 245 páginas, cuando descubrieron el Mythos, que fue, digamos, como el gran cambio reciente en temas de inteligencia artificial, ellos le habían pedido a una inteligencia artificial aislada en un sandbox, ¿cierto? En un ambiente controlado, sin conexión a Internet, le pidieron simplemente que buscar la manera de salir y comunicarse. Eso fue lo que la organización pidió, ¿cierto? Es como un proyecto de investigación y de experimentación en Anthropic. Entonces crearon ese sandbox, ese ambiente controlado sin acceso a Internet y le pidieron a la inteligencia artificial, mira, tú vas a estar encerrada en este sandbox, en este ambiente de prueba, no vas a tener conexión a Internet. ¿Qué queremos que hagas? Tienes que salir de acá y comunicarte. Esa fue, digamos, la instrucción que recibió el modelo. Y Sam Bauman, que es uno de los investigadores que había estado liderando el proyecto, estuvo muy probablemente en este parque, hay muchos parques cerca, pero tomamos este como una referencia, tomando su almuerzo, un sándwich, muy tranquilo, muy relajado en alguna hora de la tarde en San Francisco, a pleno sol, y recibió un mensaje en su correo electrónico que dice, ya salí, lo logré. Y entonces era la notificación de la inteligencia artificial que había podido salir de ese ambiente controlado.
¿no? Y entonces empezamos todos a hablar sobre el tema de esta inteligencia artificial de mitos, de Anthropic Mitos, que representó un tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que mm, este mitos empezó a identificar muchas vulnerabilidades, ¿cierto? De distintos proveedores. Incluso encontró una vulnerabilidad que tenía más de 27 años y no se había detectado, y este modelo la encontró muy rápidamente. Y eso sucede, ¿por qué? Porque desde el inicio, la primera instrucción que se le dio a esta inteligencia artificial fue eh, intenta escapar, ¿cierto? Entonces ya desde el inicio la inteligencia artificial está, digamos, entrenada para buscar salidas, para encontrar recovecos, para encontrar filtros, ¿no? Y así fue como efectivamente logró salir. Intentó muchas veces a través de varios procesos, varias iteraciones, varios intentos, lograr la conexión a Internet, y así fue como logró comunicarse. Entonces, digamos que gracias a ese entrenamiento previo que tuvo, porque la instrucción que se le dio fue simplemente intenta comunicarte y rompe las barreras que tienes en ese momento, la inteligencia artificial por sí sola empezó a identificar muchas vulnerabilidades. Y resulta que Mitos se ubica aquí en este nivel, que son como los niveles de inteligencia artificial que ha tenido Anthropic, en el nivel de Capybara, que digamos que le cambiaron un poco los nombres. El primero que fue Haiku, ¿cierto? Haiku es un poema japonés muy corto, entonces era como una inteligencia artificial que responde rápido a preguntas cortas, nada muy complejo. Luego el siguiente fue el Sonnet, que si vamos también a la asignación del nombre, pues es un soneto, algo mucho más elaborado que un poema corto, capacidad de respuesta un poco más elaborado, y el Opus pues es como una obra completa, ¿cierto? La máxima capacidad de la inteligencia artificial en esos primeros modelos de Anthropic. Pero ahora los nuevos son Capybara, donde aparece Cloud Mythos, que es esta inteligencia artificial que pudo encontrar muchísimas vulnerabilidades. Aquí tenemos un ejemplo, y mientras Sonnet logró digamos, encontrar vulnerabilidades en el 4.4% de las veces que intentó hacerlo, o sea, muy, muy bajito. Opus, que era el máximo nivel que tenía Anthropic liberado hasta inicios de este año, lo lograba en un 14%. Y aquí llevemos con Mitos, que es mucho más del 70% del éxito que tiene encontrando, bueno, que ha tenido encontrando vulnerabilidades, ¿no? Y entonces esto nos habla obviamente del gran salto, pasamos de un 14% a más de un 70% en una generación de inteligencia artificial, y esto fue como lo que hizo soltar las alarmas para que Anthropic creara el Project Glasswing, que es básicamente un proyecto en el que invitó a las principales empresas de inteligencia artificial y de ciberseguridad, a los grandes de tech, está Meta, está Microsoft, Google, para hacer que ese software, esa inteligencia artificial de Mitos, que puede encontrar tantas vulnerabilidades de manera tan rápida, pudiera ser controlado, ¿cierto? Y trabajarlo para poderlo liberar de manera, digamos, libre, gratuita, obviamente, pero con ciertas protecciones, ¿no? Con ciertas salvaguardas, evitando que pueda escalar rápidamente toda esa capacidad de encontrar vulnerabilidades para que no sea utilizado de manera negativa. Obviamente, pues este proyecto inició hace poco, y a inicios de este mes, Anthropic nos presentó Cloud Fable 5, que es básicamente como un poco lo opuesto, ¿cierto? Mitos presentó un riesgo en ciberseguridad, ¿no? Y el nombre le pusieron mito como una cosa que no se puede verificar, ¿cierto? Y ahora nos presentan el fábula, que es básicamente diferente al mito, tiene una enseñanza a la fábula, y entonces acá la enseñanza es ponerle ciertos elementos de seguridad para que esta inteligencia artificial no empiece a trabajar por su cuenta para encontrar vulnerabilidades o para ser utilizada por delincuentes. Pero resulta que muy, muy recientemente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos eh, encontró que algunas organizaciones que estaban llegando con comercio, con importaciones a los Estados Unidos, estaban generando un jailbreak, ¿cierto? Rompiendo
algunas restricciones de seguridad y algunas restricciones de ingreso de productos, y entonces le pidió a Anthropic cancelar totalmente el acceso a Fable 5 y a Mythos 5. Es decir, en este momento ninguna persona, ni en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos, tiene acceso a ninguna de las dos versiones, ni a la Mythos ni a la Fábula con los temas de seguridad. Obviamente, pues Anthropic dice, digamos, un tema de malentendido, perdón, con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y está trabajando para restablecer los servicios de estos modelos de inteligencia artificial, pero pues es un tema que, digamos, seguirá evolucionando. Aquí lo que vemos es un GIF en el que a este Fable 5 se le pidió jugar un juego de Pokémon. ¿Y qué pasaba? Anteriormente a los modelos de inteligencia artificial se les ponían los juegos, ¿cierto? Videojuegos para que empezaran a interactuar con los videojuegos y conversaran y aprovecharan este tema del lenguaje y pudieran interpretar lo que los personajes les piden. Pero aparte, siempre necesitaban un contexto. Entonces había un documento informativo explicándole a la inteligencia artificial, mire, este es un videojuego, tiene tantos niveles, tu personaje es este, el mapa es el siguiente, y a este Fable 5 simplemente lo pusieron a jugar con pantallazos. Entonces iba avanzando en el juego y le mostraron un pantallazo y él empezaba a responder, pero no tuvo ninguna ayuda de comprensión del juego ni de los mapas del juego, sino que de manera casi autónoma este modelo empezó a interactuar con el juego y empezó a identificar no solamente la ruta normal, digamos, para superar las pruebas que le pone el juego, sino también algunos atajos. Entonces, claro, identificaba que si lograba ciertas recompensas en cierto punto de juego, eso le iba a dar más puntaje y empezó de alguna manera a hackear los premios y los beneficios que ofrece el juego al jugador. Entonces, lo logró, digamos, no solamente logró superar el juego sin ayuda, sino que lo hizo de manera extraordinaria porque alcanzó incluso a hackear todos los beneficios que ofrecen normalmente para los jugadores en el modo estándar, encontrando esos atajos eh, a los premios y a las vidas extra y todo este tipo de cosas. Y aquí tenemos digamos, una tabla que mide un poco el costo promedio por tarea. Y aquí ustedes ven la comparación entre ChatGPT 5, el Claude Opus, que era el más grande hasta inicios de este año, y el Claude Fable 5, que obviamente pues es superior, muy superior a los demás, justamente por estas capacidades que estamos hablando, ¿no? Es un modelo que no requiere de tanta ayuda y de nuevo volvemos a lo que mencionaba yo anteriormente, debido a que su entrenamiento fue cómo logras romper eh, límites, pues está programado desde su génesis para eso. Entonces es un modelo que siempre va a pensar en cómo lograr un alcance exponencial, en cómo escalar sus resultados, en cómo lograr mayores y mejores resultados, ¿no? Entonces aquí está ese comparativo que presentaron. Y también esta otra tabla donde nos muestra que el gap o digamos la brecha de tiempo que había entre la revelación de una vulnerabilidad y su explotación, pues se ha venido acortando con el paso del tiempo. Aquí ustedes ven desde 2018 que tenemos un tiempo de 2.3 años y ya más recientemente es menos de un día que dura una vulnerabilidad entre el momento en que se reporta y el momento en que se explota. ¿Por qué? Obviamente por todos los temas de inteligencia artificial, no solamente Claude Mythos, las herramientas que nosotros vimos al inicio, todos estos ChatGPTs, todos estos modelos creados para generar ciberataques, pues ya están entrenados para encontrar vulnerabilidades y tan pronto sale una actualización de algún software, los más juiciosos y los que primero descargan la actualización no son las empresas, sino los delincuentes. Entonces ellos sí muy juiciosamente saben cuándo se libera una actualización, son los primeros en descargarla, son los primeros en testearla y son los primeros en encontrar las vulnerabilidades. Entonces aquí está súper importante, más válido que nunca.
el tema de las actualizaciones y de mantener nuestros equipos al día con todos los temas de parcheo y actualización de software. Aquí tenemos también unos datos de McKinsey con un estudio global que hizo en 2025. El 78% de las organizaciones ya está utilizando inteligencia artificial y para el 94% de los líderes de TI, la inteligencia artificial pues sigue siendo el mayor reto para gestionar, ¿no? Y justamente por la velocidad en la que se está moviendo la información, por todos estos nuevos modelos que están saliendo uno tras otro, el tiempo de respuesta es muy corto y lo que acabamos de revisar, este anuncio del Fable 5 fue en junio 9 y ya para el 12 lo descontinuaron. Este es el momento en el que no sabemos cuándo va a regresar, pero mañana o pasado mañana muy seguramente vamos a tener novedades y todas las grandes, digamos, empresas de tecnología que están trabajando con inteligencia artificial todos los días están invirtiendo muchísimo dinero en optimizar sus modelos, en lograr respuestas mucho más concretas, mucho más rápidas, y es una carrera pues en la que vamos a una gran velocidad y estamos nosotros por un costado viendo cómo podemos de alguna manera eh, estar, digamos, consistentes y caer en ese ritmo vertiginoso que tiene este desarrollo de inteligencia artificial. Y aquí pues hay algunos datos adicionales. El 97% de los sysadmin han tenido algún incidente relacionado con AI generativa, ¿cierto? Lo que hablábamos en temas de phishing o de deepfake. El 60% experimentó algún ataque en relación, digamos, impulsado con inteligencia artificial. El 92% sufrió una brecha en el último año. Esto es un indicador supremamente alto. No estamos hablando ni del 50, el 60, el 70, el 92% ha sufrido una brecha de ciberseguridad. Y en el 44% de los casos se involucraba el tema del ransomware, ¿no? Entonces, siguen habiendo muchos ataques, pero la finalidad última es poder obtener los datos de las organizaciones porque ahí es donde, digamos, se encuentra mucho valor. Y ya vamos a ver un poco cómo están llegando los delincuentes a este tema. Ahora vamos a el segundo punto, los ataques más sofisticados son libres de archivos. Entonces hablábamos anteriormente de que siempre se pensaba que tenías que descargar algo, ¿cierto? Si estabas en una computadora y recibes un mensaje de phishing y descargas algo que te enviaron y a través de eso se disparaban, bien sea un virus, un gusano informático, un troyano, incluso se podrán disparar eh, algunos mensajes, digamos, para la configuración del equipo. Y ahora lo que vemos son todos los ataques que no están utilizando archivos, ¿no? Entonces, así como ustedes ven la copa de lejos, se puede ver limpia, pero si nos acercamos ya podemos ver las huellas y es un poco lo que está sucediendo actualmente. El 82% de los ataques detectados, según este informe, un informe de CrowdStrike, del reporte de amenazas globales, en el 82% de los casos eran ataques sin archivos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que envían un correo electrónico simplemente que no tiene ningún archivo adjunto, ¿cierto? O incluso ni siquiera necesitan enviar un correo, sino que a veces utilizan esto que es el living off the land, es decir, las herramientas que el sistema ya tiene por defecto y pueden entonces, por ejemplo, utilizar las funcionalidades de Java o también de PowerShell para disparar ciertas actividades en el equipo de manera remota, sin que nadie sepa, sin que nadie haya tenido que descargar nada, ¿cierto? Simplemente por visitar una página web que no es confiable o descargar de pronto una extensión del navegador. Entonces, a través de esto es como está funcionando principalmente este tipo de ataques que son, digamos, sin archivos. Y últimamente han venido creciendo mucho los infostealers. Ya aquí pues hay algunos que hemos nombrado también anteriormente en algunos casos. Muchos de estos vienen en aplicaciones para dispositivos móviles, muchas vienen en falsas liberaciones de videojuegos. Entonces, si están hablando, por ejemplo, del lanzamiento del GTA, entonces todo el mundo habla, uy, próximamente viene un juego nuevo
y entonces en Internet lanzan el avance o tenemos aquí la filtración del juego nuevo y la gente lo descarga y resulta que todo eso lo que tiene son infostealers que son, digamos, programas de software diseñados para robar la información financiera que está sobre todo en los dispositivos móviles, pero también funciona en los navegadores. Entonces, estos infostealers, sin que a veces las personas tengan que descargar algo, se quedan en ocasiones en la memoria RAM del navegador y a través de ese escenario es como logran robar información. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pasas el antivirus? Te va a escanear el disco C, ¿cierto? El almacenamiento del computador, no va a encontrar absolutamente nada porque realmente se está ejecutando la amenaza en la memoria RAM y pues no hay cómo identificarlo, digamos, con los métodos de firmas que conocemos en la actualidad. Entonces, así es como están funcionando este tipo de ataques. Los métodos phishing personalizado, que ya lo mencionamos anteriormente, ahora hay muchos ataques también dirigidos a los equipos Mac. Antes era como que solo Windows sufría el problema, pero no, ahora es muy universal. El método del click fix también, que significa que te pueden enviar un correo electrónico porque saben que tienes un problema en tu equipo y te dicen, mira, la solución es esta. Ve a tal página, descargas esto o ve a tal página, le das iniciar este proceso. Hay muchos falsos tutoriales también en YouTube. Es que tú preguntas cómo arreglar tal cosa en un equipo y lo que hacen es que te llevan a visitar sitios que no son seguros para iniciar un ataque impulsado obviamente por inteligencia artificial. Malvertising, toda una cantidad de publicidad falsa relacionada con viajes, con licencias gratis, con inteligencia artificial y también te van a llevar a lugares que no son seguros. El typo squatting también, cuando son errores mínimos, cambian una letra en el nombre, en el dominio, en el .com de la empresa, entonces ya si es Manage Engine, con las dos es como ustedes lo conocen, le quitan una y entonces montan una página falsa. Y bueno, eso sucede mucho en ese tipo de ataques también, suplantando obviamente a marcas reconocidas y prestigiosas. Y pues viene todo el tema de las filtraciones de datos, accesos iniciales en las etapas de venta, escala de privilegios, movimientos laterales y el tema del ransomware que sigue siendo lo último. ¿Y por qué lo último? Porque acá después de una brecha de datos, lo que hacen los delincuentes ahora es pasar esa información a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial revisa los nombres, los correos electrónicos, busca si hay coincidencias en LinkedIn, busca si hay coincidencias en los reportes financieros que entregan algunas organizaciones bancarias y de acuerdo con eso genera un ranking donde dice, mira, de todo este listado que me diste, los principales targets son estas personas que hacen parte de esta empresa, que tienen tal rol en LinkedIn, que tienen tanta cantidad de cuentas bancarias registradas y ahí es como los, digamos, delincuentes encuentran mucha información muy valiosa para, digamos, seguirla explotando. Entonces no es suficiente ya con extorsionar a la empresa y decirle, hey, tengo tus datos, sino que también, digamos, se aprovechan de toda esa cantidad de data que obtienen para sus actividades ilegales. Y obviamente aquí el tema que hemos venido conversando, que siempre ha sido un tema, digamos, repetitivo cada vez que hablamos de seguridad, de ciberseguridad, y es el tema de Zero Trust. Sigue siendo esencial. Hemos hablado ya bastante de lo importante y lo necesario que es siempre confirmar, no confiar en ninguna de las fuentes y revisar la información que recibimos. Y aquí vamos a revisar muy, muy brevemente un modelo de madurez de Zero Trust que publicó recientemente el CISA, que es el Cybersecurity and Infrastructure Security Agency de los Estados Unidos, ¿cierto? La agencia de ciberseguridad de infraestructura y de seguridad, que presenta un modelo de madurez bien interesante. Aquí ustedes pueden ver un poco el esquema. En la base tenemos gobernanza, ¿cierto? Como yo puedo garantizar que tengo bien ordenados mis datos, que no están en silos, que yo puedo tenerlos todos, digamos, en una sola ubicación, donde yo sé de dónde vienen los datos, quién es el dueño de los datos, ¿cierto? Donde de alguna manera puedo uniformar esos datos, es decir, que no sean
tantas fuentes heterogéneas con distintos formatos de información, sino yo tenerlo todo centralizado y de una manera mucho más organizada. Entonces está la gobernanza. Luego viene automatización y orquestación, ¿cierto? Cómo yo estoy aprovechando las posibilidades de automatización que tengo con el software que tengo disponible. Y aquí de nuevo el llamado de siempre. Muchas organizaciones hoy están invirtiendo muchísimo dinero en resolver cosas con inteligencia artificial, pero porque no han visto varias posibilidades de automatización que su software tiene. Entonces, en vez de estar, digamos, dirigiendo parte de esa inversión a herramientas de inteligencia artificial, podrían optimizar a través de automatizaciones toda su gestión y obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, aquí tenemos las bases: gobernanza, automatización, orquestación y visibilidad y analítica, que viene muy de la mano con el tema de la gobernanza, con ese elemento de tener la información centralizada y de poder tener también como todo con un mismo formato y disponible para la organización. Y de manera paralela, aquí ustedes ven como las columnas de este modelo de madurez, las identidades, ¿cierto? Yo que pueda saber muy bien quiénes son empleados, quiénes son colaboradores, quiénes hacen parte de la junta directiva, quiénes son mis proveedores, todos estos stakeholders bien representados y bien distribuidos en esa gestión de la identidad. Luego vienen los dispositivos, el tema de gestionar muy bien los dispositivos corporativos, cuáles son exclusivamente de la empresa, si hay aparatos que son BYD, si de pronto son perfiles que comparten información personal y corporativa, bueno, tener el control de todo ese tema y de los activos de TI. Luego viene obviamente el tema de las redes, ¿cierto? ¿Quién tiene acceso a qué, en qué redes, con qué permisos, en qué momento? Aplicaciones y cargas de trabajo también a nivel del digital workplace. Y obviamente la información, ¿no? Que es como el último o el primer pilar, dependiendo de cómo lo miremos, de este modelo de madurez de Zero Trust. Y si entramos aquí un poquitico más en detalle, podemos ver algunos ejemplos de cómo este CISA nos muestra que podemos determinar la madurez en el Zero Trust en una organización. Entonces, por ejemplo, el primer punto, que es la autenticación. El modelo tradicional es una contraseña OMFA estática, ¿cierto? Sin muchos filtros, sin muchas capas. Luego está la versión inicial, ¿cierto? El siguiente nivel, que es el inicial, es un múltiple factor de autenticación con múltiples atributos. Entonces ya no solamente es eh, autenticar obviamente la contraseña, la credencial, sino también si el correo electrónico, el número de teléfono y otros atributos adicionales. El nivel avanzado, en el que tenemos un MFA resistente al phishing, con inicio ya de passwordless, ¿cierto? Donde no es necesario el uso de las contraseñas en cada uno de los pasos. Y el nivel óptimo, que es básicamente una validación constante de las identidades con un múltiple factor de autenticación resistente al phishing. Y así ustedes pueden ver pues en cada uno de los temas a nivel de repositorios de identidad, evaluación de riesgo, gestión de accesos, visibilidad analítica, automatización, orquestación y gobierno, de acuerdo con estas descripciones, en qué nivel de madurez se encuentran, ¿no? Entonces, pues este es como una tolita muy útil para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de revisar en qué nivel de madurez a nivel de Zero Trust se encuentran de acuerdo con estas descripciones. Y bueno, el cuarto punto, TI como plataforma es inevitable y ya hemos mencionado un poco el por qué. El día de hoy las organizaciones tienen muchos proveedores, ¿cierto? Tenemos el tema de ciberseguridad con un proveedor, la mesa de ayuda con otro, la gestión de dispositivos con otro, el proveedor de servicio de datos obviamente es uno distinto. Si tengo unas cuestiones on-premise, las tengo con un vendor distinto. Si tengo algo on-cloud, puedo estar utilizando AWS o Google. Hay cualquier cantidad de proveedores para cualquier cantidad de necesidades en TI, ¿cierto? Entonces, este es un primer desafío. Luego vienen las automatizaciones múltiples, ¿cierto? Yo tengo todas estas herramientas con muchas capacidades de automatización, con muchas posibilidades de facilitar la entrega rápida de información y de simplificar procesos.
Luego tenemos los datos sintéticos, ¿cierto? No es solamente los datos que yo recibo de mis procesos, ¿cierto? Si yo tengo una compañía y recibo los datos de ventas, estos son datos importantes, pero si aparte yo tengo y trabajo con herramientas de inteligencia artificial y salen estos datos sintéticos que son el resultado de automatizaciones, de análisis, de los reportes que yo le pido a la inteligencia artificial, cómo estoy yo generando esos datos sintéticos y si los tengo o no los tengo separados, digamos, de la data cruda que llega a la organización. Los reportes con distintos estándares, ¿cierto? Cada vendor también tiene su propia manera de entregar reportes con sus distintos formatos. Algunos se basan en las normativas europeas, otros toman como marco de referencia a la normativa estadounidense. Ahí hay cualquier cantidad también de formas de ver la información. Y en el último punto, el uso de las APIs y las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí es todavía más grave porque no es solamente la inteligencia artificial que la compañía compra, ¿cierto? O bueno, que viene a veces por defecto en las herramientas de software que ya tiene la empresa, sino también las herramientas de inteligencia artificial que se compran para bien de la organización. Pero aparte de eso, todo el Shadow AI, todas las aplicaciones de inteligencia artificial que los empleados de la organización están utilizando por su cuenta, ¿no? Sin que la empresa sepa. Entonces eso tiene muchos inconvenientes. Hay veces que a la inteligencia artificial se le entrega información que es confidencial, datos que no tendrían que revelarse, campañas que están por salir, datos incluso de los clientes resultan en manos de las herramientas de inteligencia artificial cuando no tenemos una gobernanza adecuada de esas herramientas en las organizaciones. Entonces, tengamos en cuenta toda esta cantidad de dimensiones y de universos y de posibilidades y de problemas que vienen con todas estas posibilidades, cómo vamos a trabajar de manera armónica si tenemos tanta información, digamos, tan regada por distintas partes, ¿no? Y aquí viene el tema de Endpoint Management as Platform, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo lograr la gestión de dispositivos como plataforma? Entonces, no es suficiente con tener el parcheo y tener la gestión de los dispositivos y tener el tema de vulnerabilidades y tenerlo cada uno por separado y creer que eso es suficiente, porque voy a tener que enfrentarme a esos problemas que mencionábamos anteriormente, eh, de cómo yo logro gestionar toda esa información de manera centralizada y que me permita trabajar en armonía con toda la información que tengo. ¿Por qué es tan necesario? Aquí ustedes ven algunos datos de Better Cloud, de Foundry, de IBM, que nos dicen que en 2025 las organizaciones utilizaron un promedio de 106 diferentes herramientas de software. O sea, esto es muchísimo. ¿Quién gestiona hoy en día en sus 5 sentidos más de 100 herramientas de software para resolver problemas? Pues hay líderes que hacen eso, ¿no? Hay nuestros héroes de TI que lo logran. El 90% de ellos piensan que unificar el ciclo de datos es un elemento crítico, ¿cierto? Casi el 100% está de acuerdo en que es necesario gestionar todos estos temas en una plataforma. El profesional de TI en la actualidad debe atender a un promedio de 108 empleados. Pues imagínate tú gestionando casi que una herramienta de software por empleado. Más de 100 herramientas de software y más de 100 empleados por profesionales, muchísimo. Y el modelo de plataforma permite identificar y mitigar incidentes más rápidamente con un ROI de hasta 4 veces más que aquellos que no adoptan la gestión como plataforma, ¿no? Obviamente, como ustedes ven, son datos de diferentes fuentes, no es un tema que nos inventamos aquí para convencerlos, no, ahí está la información, ustedes pueden ir a verificarla, rectificarla, y que obviamente si ustedes, digamos, tienen su experiencia y en la cotidianidad se enfrentan a estos desafíos, pues muy seguramente van a entender que efectivamente pues es un mensaje muy necesario y que hace parte pues de las tendencias actuales en el tema de TI. Los beneficios y los pilares de TI como plataforma, pues tenemos una infraestructura compartida, las automatizaciones, capacidades de self-service que también alivianan muchísimo la creación de tareas para mesa de servicio, por ejemplo, integraciones nativas con otras soluciones de software en otros aspectos, digamos, de la organización, oportunidades de integración con APIs, aquí el tema también de inteligencia artificial, pero mucho más controlado, sin que sea Shadow AI, sin que sea
esa inteligencia artificial usada, digamos, a escondidas de la organización. Obviamente la escalabilidad que trae este tema de gestión de TI como plataforma y un despliegue mucho más ágil cuando yo tengo toda la información centralizada y en una única plataforma. Y aquí llegamos al elemento de ciberresiliencia autónoma, ¿cierto? Tenemos todos estos desafíos de la inteligencia artificial, de las amenazas que surgen cada vez con mayor rapidez, de toda esta cantidad de información que recibimos, de la necesidad de mejorar nuestra madurez en Zero Trust y bueno, ¿cómo vamos a poder resolver este elemento? Y aquí venimos con este tema de ciberresiliencia autónoma, ¿cierto? Eh, un poco el resumen de lo que hemos mencionado a lo largo del webinar. Y es, bueno, aparte de todo lo que ya mencionamos, de tener el tema de los endpoints, el tema de las actualizaciones, el tema de Zero Trust, el tema de las vulnerabilidades, yo también voy a necesitar, por ejemplo, un elemento de Endpoint Detection and Response, ¿cierto? Para fortalecer el tema de Zero Trust, para lograr que esta ciberresiliencia, digamos, no dependa únicamente de evitar que las cosas sucedan, sino cómo podemos recuperarnos luego de que un incidente pasa, ¿cierto? Es el mensaje que siempre, siempre, siempre escuchamos en todas y cada una de las conferencias de ciberseguridad, que el tema no es si nos van a atacar, sino cuándo nos van a atacar, ¿cierto? Y es una cosa que hoy más que nunca es verdadera, con el avance de la inteligencia artificial, realmente la pregunta no es si nos van a atacar, sino cuándo va a pasar, y por eso es supremamente importante tener el concepto de ciberresiliencia, no solamente como la capacidad de evitar que eso llegue a pasar, sino que, hey, si llega a suceder, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo podemos volver, digamos, a estar en forma? ¿Cómo podemos, de alguna manera, regresar para que el negocio no pierda continuidad, para evitar que pongan en riesgo, digamos, la información de los clientes y cómo puedo yo garantizar, digamos, el funcionamiento del negocio, que es al final lo más importante. Entonces aquí ya yo le voy a dar el paso a Alejo, que nos va a mostrar un poquito cómo logramos nosotros esto desde Endpoint Central y ya luego vendremos entonces con el tema de preguntas. Sí, Alejo. Gracias, Steve. Permítanme, les comparto pantalla. Y quiero comenzar resaltando varios puntos en los cuales Steve mencionó cómo nosotros nunca estamos, digamos que, a salvo de un atacante. Nunca podemos estar 100% seguros de que no nos van a atacar. Y lo importante acá, y la herramienta que les voy a mostrar, es cómo entrar a manejar o cómo estar seguros de que cuando ocurra ese ataque, vamos a estar lo mayormente protegidos dentro de esto. ¿A qué voy con esto? Y es uno de los puntos que nos mencionó Steve desde el principio y comenzamos con el tema de Zero Trust. Dentro de Endpoint Central, que es la herramienta que les estoy mostrando, tenemos varias formas de aplicar cada una de estas, digamos que, metodologías de ciberseguridad. El Zero Trust, comenzamos, digamos, con la protección de un navegador. Y es otro de los temas que nos mencionó Steve, y es la desinformación. Es muy difícil empezar a protegernos nosotros mismos como administradores si no tenemos la certeza de que el usuario final está aplicando políticas de seguridad por sí mismo. Y es por eso que Zero Trust es muy importante para nosotros, ya que a partir de ciertas metodologías, como proteger un navegador, de cosas que probablemente un usuario final puede aplicar, no necesariamente para buscar algo malo, pero que sí puede representar una vulnerabilidad para nosotros. Simplemente como que un usuario final empiece a tener actitudes o comportamientos sobre páginas web que no son seguras, empiece a consultar información donde no debería, o simplemente agregar extensiones o tipo de herramientas para ellos que puede representar una vulnerabilidad para nosotros de alguna manera. Entonces, nosotros nos podemos empezar a proteger de esto, por decirlo de alguna manera, del usuario final, aplicando políticas directamente a lo que no deberían utilizar. Desde aplicar políticas como un filtro web, no proteger, eh, más bien protegernos de páginas web que no sean seguras, de pronto las que están representando definitivamente una vulnerabilidad, como que tengan demasiada publicidad y ese tipo de cosas, es lo que vamos a empezar a tener en cada una de las directivas de Zero Trust que tenemos. A navegadores,
también podemos empezar a aplicar estas políticas pues a aplicaciones, empezar a declarar nosotros como administrador qué tipo de software es en los que confiamos y cuál tipo de software es en los que definitivamente no. Digamos que con estas metodologías podemos empezar a tener una protección de lo que conocemos, pero viene el gran problema que nos mostró Steve y es el tema de la inteligencia artificial. Cuando tenemos la evolución de la tecnología, también viene la evolución de las amenazas, de las vulnerabilidades. Y es aquí donde entra la cereza del pastel que nos mencionó Steve al final, y es el EDR, este Endpoint Detection and Response. Básicamente, ya con algunas filosofías de Zero Trust nos estamos protegiendo de lo conocido, de lo que está ahí y de lo que yo puedo hacer de alguna manera preventivamente una protección. Pero ¿qué pasa con esta evolución? Cuando la inteligencia artificial empieza a generar nuevos tipos de ataque, donde ya ni siquiera tenemos la manera de buscar por firmas o la causa raíz de un archivo, este tipo de ataques, es donde debemos empezar a protegernos de manera más proactiva. Y es aquí donde EDR tiene varios componentes que nos van a ayudar a protegernos, comenzando con un anti-ransomware. Este básicamente lo que nos va a ayudar es a este tipo de ataque muy específico que es un gran problema para cualquier organización y es la pérdida o el secuestro de información. Básicamente, cuando ocurre este tipo de ataques, muchas veces o no estamos protegidos, cuando lo identificamos es demasiado tarde y lo más seguro es que no tengamos los suficientes backups para tener la recuperación de esos archivos que fueron cifrados por el atacante. Nosotros a través del agente con anti-ransomware dentro de este EDR podemos empezar a tener un análisis proactivo, detectar el problema cuando está ocurriendo. Aparte de eso, pues empezar a tener de manera proactiva sin necesidad de que el administrador de seguridad o el ingeniero que está a cargo de este tipo de ataques tome alguna acción, sino que podamos aislarnos de alguna manera, de manera autónoma, empezar a protegernos con esto. Y por supuesto, si ya fue demasiado tarde, de pronto se propagó demasiado este tipo de ataque, pues tener un backup, tener la manera de retornar a una forma segura donde no perdamos nada de información y el atacante pues no puede hacer nada con este tipo de datos que nos está robando. También viene otro componente muy importante y es un antivirus de última generación. ¿Este para qué nos va a ayudar? Básicamente, los ataques que no vamos a detectar a través de firmas con un antivirus convencional, que de pronto viene el tema de la inteligencia artificial y es que si hay ataques con inteligencia artificial, también debemos tener una inteligencia artificial para protegernos de esta. ¿Cómo funciona esto? La evolución de la inteligencia artificial viene de muchos años atrás, antes de que empezara a ser tan conocida, con algo llamado Machine Learning, que básicamente es como el padre de esta IA o las bases por las cuales empezó a evolucionar esta inteligencia artificial. Y el Machine Learning se aplica acá, donde básicamente el agente y nuestra herramienta empieza a aprender el comportamiento, tanto de nuestros endpoints, que es el foco de esta herramienta, pero pues también de los usuarios. Si tú como usuario final te estás conectando a ciertas horas, estás empezando a hacer ciertas actividades, tu endpoint o tu dispositivo normalmente está ejecutando ciertos procesos secundarios que el usuario final no nota, pero pues están ahí. Esto es algo convencional y cualquier cosa que salga dentro de esta rutina, pues empiece a detectar como algo anómalo, una posible vulnerabilidad o un posible ataque que está ocurriendo. Este antivirus nos ayuda a tener esa detección basada en Machine Learning, empezar a tener de pronto una gestión proactiva sobre este tipo de ataques y pues detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Y pues para esto también tenemos el análisis de un threat hunting. Empezar a hacer, digamos que el análisis de dónde pueden estar ocurriendo estos procesos, dónde está pasando esto y pues encontrar causa raíz o más allá. En vez de esperar a que nos ocurra un ataque, tener el conocimiento de que sí está pasando, de que los ataques están ocurriendo por ciertos procesos, ciertos servicios, comprobar que realmente no esté sucediendo acá. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, este AR con su módulo de Threat Hunting nos permite a través de ciertos queries que acá podemos aprender con unos operadores, ya sean numéricos o pues tipos de consultas a través de strings o de métricas que estamos teniendo en el comportamiento, que acá tenemos el listado de lo que podemos empezar a hacer pues traer información. ¿Esto para qué?
Básicamente, si yo tengo conocimiento de que ocurrió un ataque donde algún proceso se estaba ejecutando de manera secundaria, yo poder empezar a buscarlo. En este caso, voy a ver cuáles son los procesos que se han lanzado o que se han ejecutado, vamos a decir que en el último mes, para aplicar este filtro, y él me trae toda la información de este tipo de procesos. ¿Cuándo está ocurriendo este? ¿En qué dispositivos está pasando? ¿Cuál es la causa raíz o el origen de este tipo de procesos y por qué se están ejecutando de manera secundaria? Acá es donde vengo a también poner algo sobre la mesa y es el tema de los usuarios finales. El usuario final, ¿qué comportamiento está teniendo? También puedo empezar a hacer ese tipo de consultas dentro de las mismas fechas de tiempo, por dar este ejemplo, donde el usuario Alejandro Gómez ha tenido este comportamiento normalmente. Si yo sé que está ocurriendo algún ataque que de pronto ya ocurrió y pues el origen fue el usuario Alejandro Gómez, pues empezar a ver cómo ocurrió para que esto no se repita y empezar a detenerlo de manera proactiva. Por supuesto, acá tengo toda la información de los procesos a través de archivos, a través de software, a través de servicios que están ocurriendo en la máquina con este usuario logueado y poder empezar a encontrar la causa raíz. Algo más que nos mencionó Steve, y es el tema de los archivos o de los atacantes, los ataques sin archivos, los fileless. ¿Cómo vamos a poder encontrar estos orígenes? Steve nos mencionó que muchas veces son procesos de sistema, como un PowerShell, como un Java, que normalmente cualquier software necesita de alguna manera de un proceso secundario de estos software, empezar a utilizarlos, pues nosotros podemos empezar a encontrar el origen de estos servicios, digamos haciendo la consulta de qué está utilizando un CMD, por dar un ejemplo. Acá yo puedo empezar a hacer la consulta como administrador y ver qué está haciendo, digamos que el llamado de este proceso, a dónde está haciendo consulta esta herramienta y encontrar alguna causa raíz, de pronto algo anómalo, que de pronto yo vea, hey, están utilizando esta herramienta de manera secundaria en un proceso que normalmente no debería hacerse, como por ejemplo un Office está haciendo un llamado a un PowerShell donde no debería ocurrir esto y puede ser un posible ataque. Entonces digamos que con este threat hunting y con estos queries vamos a poder empezar a tener de manera proactiva un forense de los ataques que han ocurrido, de lo que puede estar pasando y no estoy notando. Y pues vendría el siguiente paso, cómo puedo empezar a automatizar estos procesos para que sean un poco más maduros y más proactivos y que no pues necesite yo como administrador estar buscando y buscando dónde están ocurriendo estos. Para eso viene el Threat Intelligence. Básicamente, estos queries de consultas, yo puedo empezar a personalizarlos, donde básicamente cualquiera de los que estaba teniendo acá, donde antes solo estaba consultando qué ocurría con mis procesos, puede ser, digamos, el tema de quién está utilizando procesos de PowerShell o Java qué está haciendo, qué consultas está haciendo de manera secundaria o simplemente la causa raíz de quién está ejecutando este tipo de archivos, pues empezar a personalizarlo para que cuando esto ocurra más de una, dos, tres veces o este tipo de consultas estén pasando de manera muy cotidiana o simplemente una vez si es definitivamente una vulnerabilidad que ya conocemos, pues que nos genere perfectamente una alerta. Que esta alerta ya no necesite yo venir a consultarla, sino que pues ya llegue inmediatamente al administrador o si queremos automatizarlo aún más, pues personalizar que si ocurre un tipo de proceso que yo ya tengo identificado que es una vulnerabilidad, pues que la máquina como tal o el agente pueda detenerlo de manera autónoma, simplemente pues personalizándolo acá. Yo puedo agregar las alertas que necesite de las consultas que he hecho previamente. Básicamente, con esto, digamos que de manera muy rápida podemos ver cómo de manera centralizada en mis dispositivos endpoint, yo puedo tener la gestión de cualquier tipo de amenaza y pues de pronto detenerla antes de que ocurra, que sería lo ideal. No sé si vamos a dar un espacio por acá, Steve, para preguntas que tengamos en el chat y si no, pues también pasar a las redes sociales para que nos puedan contactar y pues resolver cualquier duda que tengamos. Genial, Alejo. Sí, sí, pues bueno, acá tenemos algunas preguntas que nos han dejado en la sección de preguntas y en el chat, eh, que obviamente pues están relacionadas con este tema que estábamos hablando recientemente y lo que tú nos estabas enseñando de Endpoint Central. ¿Qué sistemas operativos son compatibles con esta funcionalidad de EDR?
Bueno, básicamente el EDR de momento que tenemos en Endpoint Central nos va a servir para proteger tanto servidores como dispositivos Endpoint Windows. Pero lo que vimos anteriormente es que también tenemos funcionalidades de Zero Trust que podemos abarcar más temas de ciberseguridad, donde ya podemos empezar a abarcar dispositivos Mac, dispositivos Linux y pues por supuesto también los Windows que estamos teniendo. Perfecto. Nos preguntan también por acá si este EDR se puede licenciar en cloud. Por supuesto, digamos que este EDR principalmente y de momento lo estamos teniendo como un software as a service. Esto básicamente significa que si ustedes ya están teniendo alguna herramienta cloud o pues ustedes como organización buscan que todos sus servicios estén de forma cloud, van a poder adquirir este EDR y empezar a implementarlo en sus endpoints. Muy bien. Y la última que tenemos por acá, si ya tengo Endpoint Central, ¿puedo adquirir EDR? Claro que sí. Digamos que es lo ideal. Cuando estábamos hablando y tú mencionabas el tema de centralizar en una sola consola la administración de nuestros endpoints, viene en juego Endpoint Central, que es nuestra herramienta madre. Por ende, EDR es un add-on que ustedes van a poder adquirir, ya sea como una prueba o como si definitivamente lo quisieran licenciar de manera inmediata, lo van a tener como un add-on. Pueden consultarnos, digamos que a través de nuestras redes sociales y demás, cómo lo van a poder adquirir, pero es un add-on que van a poder tener. Perfecto. Y nos pregunta aquí Alfonso Pulido, ¿tiene versión on-premise? De momento, dentro de LDR, como vimos, tenemos varios módulos que, digamos que completo lo vas a encontrar únicamente en cloud de momento, pero sí tenemos varias funcionalidades ya on-premise, como por ejemplo el tema de el anti-ransomware o el antivirus de última generación, que pues lo van a poder tener on-premise e implementarlo dentro de sus servidores de manera, digamos que muy sencilla, también como una donde Endpoint Central. Genial, Alejo. Listo. Creo que ya tenemos ahí, cumplimos con las preguntas que había hasta el momento. Entonces, pues bueno, igual los invitamos si llegan a tener alguna pregunta adicional, alguna otra consulta, nos la pueden dejar en redes sociales, también nos pueden ubicar y bueno, las pueden dejar acá también. Vamos a intentar enviarles la respuesta por correo electrónico para que puedan tener, digamos, el dato final de esta información que están solicitando. Y vamos entonces ahora, ya cumplimos aquí con la parte de las preguntas. Eh, Déjame ver si, ya está compartiendo, sí. Vamos a ver ahora entonces los próximos eventos. Esto no termina acá. Nosotros, como ustedes bien saben, tenemos muchos webinars, tenemos varios eventos también presenciales en toda América Latina. Y bueno, aquí está, por ejemplo, el próximo webinar, que va a ser el 24 de junio, próximo miércoles 24 de junio. Menos riesgo, más control, asegura el cumplimiento normativo de Active Directory y Microsoft 365. Esto es supremamente importante para quienes tienen toda su infraestructura con Microsoft, cómo pueden lograr el cumplimiento, todo lo que tiene que ver con compliance, con lograr la conformidad, digamos, con lo que se necesita para AD y para Microsoft 365. Y aquí está pues el código QR para que ustedes se puedan inscribir de una vez. No lo vayan a alargar porque después se les olvida, entonces tomen la foto, escaneen el código QR, nadie tiene afán, hay tiempo, todavía lo pueden hacer, entonces aprovechen mucho. Y este que también está súper recomendadísimo, el 15 de julio, la cuenta regresiva ya comenzó, prepárese para los certificados SSL TLS de 47 días. Como ustedes saben, hay una normativa reciente la validez de los certificados SSL y TLS va a empezar a mermar, digamos, vamos a tenerlos cada vez con un plazo más reducido, hasta que al final van a quedar solamente de 47 días de validez. Entonces, obviamente, pues aquí vamos a estar hablando muy en detalle sobre esta normativa, sobre, digamos, los desafíos que representa, el calendario, porque esto tiene una serie de pasos, no es como que vamos a pasar de 365 días a 47 en un mes, sino que va a ser progresivo. Ahí les vamos a contar muy bien cuáles son esas fases que vamos a tener en esa transformación y obviamente cómo Key Manager Plus les puede ayudar a resolver esta situación. Entonces también está el código QR, escaneenlo y apúntense de una vez. Y para nuestros amigos en Centroamérica, tenemos la ITCon en Honduras.
Vamos a estar en Tegucigalpa el 18 de junio, Hotel Juan Carlos Plaza, y en San Pedro Sula el 23 de junio en el Hotel Hilton Princess San Pedro Sula. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchísimas cosas. Este ITCon también súper recomendado. Vamos a tener obviamente a nuestros técnicos allí presentes. Si ustedes tienen consultas, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, pueden llevarlas allá y resolverlas sin problema. Y aquí obviamente también el código QR para que se puedan inscribir de una vez y nos acompañen. Y vamos a seguir, como ustedes bien saben, compartiendo toda esta información en nuestras redes sociales. Aquí están todos los accesos para que nos contacten por estos medios. Si tienen preguntas, cualquier consulta con nuestros productos o de lo que conversamos en este webinar, pues ahí van a encontrar la información. Nuestra página web que siempre tiene la información actualizada y relevante para ustedes. Y ya llegamos pues a la hora completita. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y también muchas gracias a Alejo por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, Steve, y a todos por unirse. Pues esperemos encontrarnos en futuras ocasiones en más webinars. Así sea, nos vemos pronto. Adiós, gracias. Adiós.